Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar ya la cuarta parte de vectores. En este caso vamos a enfocarnos en calcular el módulo o también llamado magnitud para un vector. Muy bien. Ya habíamos visto básicamente la representación geométrica y algebraica de un vector en los videos anteriores. Ahora, veremos cómo calcular el módulo, que también se le llama magnitud, ¿correcto? O algunos le llaman longitud del vector, dada su representación algebraica. ¿Qué quiere decir? Que nos van a dar el vector de esta manera: 5i más 7j más 10k. Y si quieres saber por qué se puede escribir así un vector de la forma algebraica, pues te invito a ver mis videos anteriores para que estés al tanto. Muy bien. Ahora, este vector n, que es 5i, significa que se ha movido 5 unidades en dirección y sentido positivo del eje x, porque acá es positivo, más 5. De igual manera acá es más 7, es decir, se ha movido 7 unidades en dirección y sentido positivo del eje y 10 unidades en dirección y sentido positivo del eje z. Perfecto. Ahora, gráficamente el vector n sería de la siguiente manera. Ahí tenemos la terna cartesiana x, y, z. Ya te había mencionado que estamos trabajando vectores en 3 dimensiones o en R3. Y vamos a graficar cada uno de estos vectores: 5i, 7j y 10k. Entonces el vector 5i básicamente va a ser el vector que va en dirección y sentido positivo del eje x y mide 5 unidades. Luego tenemos el vector 7j, que básicamente es un vector que tiene dirección y sentido positivo del eje y mide 7 unidades. Y finalmente 10k. De igual manera para el eje z. Y habíamos dicho también en los videos anteriores que el vector, en este caso n, va a estar dirigido del punto de partida, del punto inicial, al punto de llegada o punto final. Es decir, el vector n va a ser este. Ahí está. Y ya tenemos graficado el vector n. Esta va a ser su representación geométrica. Muy bien. Ahora, el módulo o magnitud de este vector n, como ya te había mencionado, también se le llama longitud, es decir, va a ser la medida de este vector o esta flechita que ves de negro, ¿no? Esa medida. Ese va a ser la magnitud o módulo de n. Muy bien. Ahora vamos a trabajar de la siguiente manera. Volvemos al gráfico que teníamos anteriormente y quiero que te des cuenta de algo. En el plano XY yo tengo el vector de 5 unidades y el vector de 7 unidades. Y si te das cuenta, como los ejes X y Y son perpendiculares entre sí, este vector de 5 unidades y el vector de 7 unidades también son perpendiculares entre sí. Y yo puedo trazar el cateto que les falta y formaría un triángulo. En este caso va a ser un triángulo rectángulo, donde este lado que se pone a 90 grados, ahí está, que es perpendicular, vendría a ser la hipotenusa de ese triángulo. Y ya sabemos por Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado, en este caso yo le he puesto que mide x al cuadrado, va a ser igual a las longitudes de los catetos elevados al cuadrado y sumando, ¿no? En este caso x cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. Nada más. Una vez que ya tengo esto, voy a hacer lo mismo, pero ahora con este triángulo de aquí. Aquí, si te das cuenta, tengo el vector n, tengo esta longitud de x y tengo esta longitud de 10. Si te das cuenta, aquí rápidamente, este x, esta longitud de x, ¿correcto?, está en el plano XY. Sin embargo, esta longitud de 10 unidades es perpendicular al plano, porque está en el eje z. Entonces yo puedo decir que aquí también es perpendicular, aquí también forma un ángulo de 90 grados. Perfecto. Como aquí forma un ángulo de 90 grados, el cateto que se le opone, que va a ser la hipotenusa, va a ser la longitud del vector n. Y justamente es lo que queremos calcular. Cuánto mide la longitud de n, que viene a ser su módulo o magnitud. Y de igual manera aplicamos el teorema de Pitágoras. Me quedaría la longitud de n elevado al cuadrado es igual al cateto que mide 10 elevado al cuadrado más el cateto que mide x elevado al cuadrado. Pero x elevado al cuadrado lo tenemos aquí, que es igual a 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y lo que hacemos entonces es reemplazar. Reemplazamos el equivalente a x cuadrado y nos queda que n cuadrado es igual a 10 al cuadrado más 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y operando nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Nos quedaría
que n es igual a raíz de 174 unidades. Claramente, ¿no? Porque aquí teníamos que cada vector tenía una longitud de 5 unidades, 7 unidades y 10 unidades respectivamente, donde esta U de unidades se podía reemplazar por una magnitud física, en este caso puede ser metros, puede ser newton, etc. Muy bien. Ahora, este resultado nos dice básicamente lo siguiente: que el vector n tiene una longitud, módulo o magnitud de raíz de 174 unidades. Nada más. Perfecto, hasta ahí ya tenemos básicamente cómo poder calcular nosotros la longitud o módulo o magnitud de un vector. Ahora, si lo queremos ver de una forma práctica y también de una manera general, podemos decir que este vector n va a ser igual a una medida en x, obviamente multiplicado por su versor o vector unitario en ese eje, que va a ser y, más una medida en el eje y por su vector unitario j, más una medida en el eje z por el vector unitario k. Ahora estas medidas pueden ser positivas, pueden ser negativas, no hay problema. Entonces, si nos pide calcular la magnitud, en este caso del vector n, pues nada más y nada menos tenemos que calcular la raíz cuadrada de estos numeritos que tenemos aquí, ya sea positivo o negativo, elevados al cuadrado. ¿Correcto? Y listo. Esta es básicamente la forma general de cómo calcular el módulo de un vector para 3 dimensiones. Claramente, si queremos extendernos a más dimensiones, que bueno, ya le estudié la matemática, se usa básicamente lo mismo. Es la misma ecuación, solamente que vamos a extender aquí, por ejemplo, ¿no? Una componente más, una componente más, una componente más, de igual manera elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, y vamos a sumar. Pero ya no nos compete en el estudio de este curso, así que nos vamos a quedar con esta ecuación de aquí. Nada más. Vamos a ver ahora otro ejemplo para que se entienda un poco mejor. Muy bien, nos dan el vector m, que es menos 2i más 4j más k. Este menos 2i nos quiere decir que va a medir 2 unidades en dirección x, pero en sentido negativo de x. Nada más, es lo único que dice el signo. Muy bien. Y básicamente el módulo, magnitud o longitud del vector m viene dado por la raíz cuadrada de menos 2 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado más 1, que es el que acompaña aquí y acá, elevado al cuadrado. Operando, nos queda finalmente que el resultado del módulo de m es raíz de 21 unidades. Nada más. Y bueno, de esto trataba el video, cómo calcular el módulo, magnitud o longitud de un vector, que claramente se va a aplicar más adelante en los problemas, en la teoría que viene para vectores, en este caso de cómo calcular un vector unitario para cualquier vector, también se va a utilizar. Bien, hasta el video de hoy, espero te haya gustado y nos vemos la próxima.